Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno que estemos, aunque hizo mucho frío, pero ya estamos aquí para ser bendecidos. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en este día? La palabra de hoy día trae bendición. Así que pongámosle mucha atención y podemos decirle: Señor, habla mi vida. Cierre sus ojos un segundito, Padre. Gracias por esta mañana. Hoy, Señor, Espíritu de Dios, te damos la bienvenida a este lugar. Habla nuestra mente, nuestro corazón. Seas tú, mi Señor, dirigiéndonos en este día. Gracias, Dios. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de un nombre de Dios. Conocemos, la Biblia habla de algunos nombres que tiene Dios. Hoy vamos a hablar de ese nombre que nos identifica con Él. ¿Cuántos tenemos una identidad, una identificación? Todos. Todos tenemos un nombre. Incluso esos nombres nos dicen cómo somos. Si, por ejemplo, usted ha escuchado decir tal nombre significa ser profeta. Un hijito de Byron me contaba, tu hijito, el nombre es Jaciel. Y él decía, significa profeta. Y nos identificamos con un nombre. Y muchas de las veces buscamos, ay, ¿qué nombre le pongo a mi hijo? Porque esto significa. Cuidado con ponerle el nombre de Ra, porque ese nombre significa en la Biblia era una prostituta. Y sí hay, a veces no conocemos y le ponemos. Y sabe que cuando yo me enteré de mi nombre, ya cuando iba creciendo, mi nombre es Marianita de la Dolorosa. Y entonces me decían, uy, vas a ser llena de dolores. Pobrecita, solo te vas a pasar quejando. Hay nombres que nos identifican. Esos nombres, esperemos que busquemos esos nombres buenos, que digamos, qué lindo este nombre le voy a poner a mi hijo. Hay nombres, como lo dice la Biblia, hay un nombre que de sufrimiento, Mara, amargura. ¿Quién le quiere poner Mara a su hijo o a su hija? Nadie. Significa amargura, pobrecita va a pasar amargada. Hay un nombre en la Biblia, o muchos nombres en la Biblia que son de Dios. Lo hemos cantado aquí, lo hemos pronunciado. A veces no reconocemos qué significa, pero sin embargo lo hemos cantado. Así que hay un nombre en la Biblia que dice Rafa. En el hebreo significa sanidad, Dios de sanidad. El Jireh, Dios de provisión. Cuando usted cante, pronuncie ese nombre, recuerde que usted le está diciendo a Dios, tú eres Dios de provisión. Es bueno reconocer esos nombres. Es bueno decir Shaddai, al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo puede. Pero en esta mañana hay un nombre que es un nombre hermosísimo, que también lo hemos pronunciado. En el hebreo es Kadosh, significa santo. Vamos ahora sí a ver en Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Un nombre de Dios es el santo, el Kadosh. Y ese nombre de Dios santo significa apartado. Apartado de lo impuro, apartado del pecado, apartado de la imperfección. Estamos hablando que Dios, Kadosh, es ese Dios santo, ese Dios puro, es el Dios que nunca ha cometido pecado. Y ese Dios santo, ese Dios tan grande y al que le hemos proclamado, dice su palabra, que lo mismo, el mismo nombre que yo tengo, les he dado a ustedes. Que nosotros somos nación santa. Nosotros somos adquiridos por Cristo Jesús para que seamos santos. Entonces a veces como decimos, ¿santo yo? Yo no soy santo. Si la Biblia lo dice,
Vamos a ver el versículo, si tal vez lo podemos poner en la pantalla. Primera de Pedro 2:9. 2:9. Dice así: y nos hizo real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Nosotros somos nación santa, un nombre que nos identifica con Dios. ¿Pero qué hemos dicho nosotros? No, yo no soy santo. Yo soy imperfecto. Sí somos imperfectos. Pero tenemos que caminar identificándonos con ese nombre que es santo, haciendo las cosas como le agrada al Señor. En Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y la Biblia nos está diciendo y enseñando que nosotros también somos santos. Si tenemos un Padre santo, lo lógico sería que los hijos somos santos. Santo significa apartado para el servicio de Dios, y santo significa apartado del pecado. Entonces nosotros estamos llamados para eso, para ser santos. Así que hoy quiero llevarlos, y el Señor me llevó a mí a decir: sí, tú eres santa. Camina en esa santidad. Al proceso de la santidad debemos caminar. Entonces debemos decir: bueno, yo quiero ser santo. Yo quiero ser como mi Padre. ¿Para qué? Al principio les dije, queremos bendiciones. El poder apartarnos del pecado nos trae bendiciones. Así que en esta mañana la palabra de Dios nos enseña que somos santos, y me encanta en Deuteronomio, no les voy a decir la cita, dice que nosotros somos un pueblo favorito de Dios, que Él está allí para nosotros. Me encanta eso de que Dios diga: ustedes son mi pueblo favorito y tienen que ser diferente a los demás pueblos. Nosotros somos el pueblo santo, apartado para el servicio. Efesios 1:4 dice: Él nos escogió. ¿Sí está en la pantalla? Yo tengo aquí los versículos. ¿Sí está? Efesios 1:4. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En la versión lenguaje sencillo dice: Él nos escogió, nos apartó para que caminásemos sin pecado. Entonces nosotros decimos: bueno, es que yo soy débil, es que yo soy pecador, que yo soy pecadora. Hoy el Señor nos trajo a este lugar. Él nos convocó, nos reunió aquí para que escuchemos esta palabra. Debemos nosotros empezar a decir: bueno, yo quiero ser santo. Yo quiero apartarme del pecado para poder recibir las bendiciones del Señor. Mayores serán sus bendiciones. ¿Qué debo hacer para yo apartarme del pecado? Primero, decir: Señor, yo no sé cuál es el pecado. Tal vez pueda decir eso. O tal vez digo: no, es que yo ya no peco. Yo estoy casi, decía mi esposo, casi como querubín. Pero ahí nos convertimos en mentirosos. Entonces, todos pecamos. Todos estamos en ese proceso de caminar a la santidad. Hoy, mis hermanos queridos, la Biblia habla de muchos pecados. Tal vez hay pecados que usted diga: no, yo ya no los cometo. Pero tal vez hay pecados que están desapercibidos, que están así como que: yo creo que eso no es pecado. Yo creo que estoy haciendo bien las cosas. Si yo dejo de ir a la iglesia y me voy al partido de fútbol, o me voy a esos jueguitos que hay de básquet, y yo dejo de ir por irme a esos juegos, ¿será pecado? Entonces uno dice: chuza, no, yo no estoy haciendo nada malo. Pero la Biblia dice que lo que te quite el primer lugar
¿sí? Lo que le quita el primer lugar a Dios se convierte en pecado. Entonces uno dice, ay, chuza, yo sí he estado haciendo mal. Pero hoy traje tres pecados que tal vez usted diga, Señor, habla mi corazón y Señor, permite que yo identifique esos pecados. Si están en mí, quítalos para yo caminar en esa santidad de la que Dios me está diciendo. La mentira. Tal vez usted diga, no, es que yo ya no miento. Hay mentiras que les hemos puesto nombres. La mentira que tiene color. La mentira blanquita. Es que tuve que decirle eso porque si no, me iban a matar. Porque si yo no mentía, no hacía esa mentirita blanquita, entonces me iba a ir muy mal. Y le ponemos ese color. La mentira es mentira. Ponemos un nombre a la mentira piadosa. Es que tengo que mentirle porque si no, pobrecito va a llorar. Al esposo lo vi con otra y ¿cómo le voy a decir? Pobrecita. Y me preguntó si es que lo había visto a mi esposo, si yo sé algo. No, no lo he visto. Y estoy cayendo en la mentira, entre comillas, piadosa. Le hemos puesto nombres a esta mentirita y mentirita con cariño. Entonces, ¿eso le agrada al Señor? No le agrada. Hay mentiras piadosas. Miren, alguna vez yo ya entendí lo que era la mentira. Y alguna vez alguien me regaló un perfume. Entonces yo me lo puse ese perfume y después en la casa me decían, mami, ¿qué te pusiste? Le digo, un perfume que me regalaron. Hueles a timolina, hueles a eso de los brujos, hueles feísimo. Entonces yo me regalaron este perfume. Pero no era que la persona que me lo regaló me lo hizo con mala intención. El perfume había estado así. A los 2 días llega la persona que me regaló el perfume y me dice, ¿sí le gustó el perfume? Entonces yo, como ya aprendí que no había que mentir, yo le dije, ¿sabes qué? El perfume creo que ha estado pasado. Se me resintió. Entonces yo dije, Señor, pero si tu palabra dice que no debemos mentir, ¿qué hago? Entonces yo le dije, no, Señor, yo sé que estoy caminando bien. Le dije sutilmente, la que se resintió, la que le dolió, a lo mejor estuvo en ese mal rato, estuvo con un corazón adolorido, yo no sé qué le pasó, pero yo en algún momento le pedí perdón. Y si no le pedí perdón, Señor, ahorita le pido perdón. Pero esas cosas de mentir, las mentiritas piadosas, las mentiritas de color blanco, tiene que irse del cristiano, del Hijo de Dios, para recibir la bendición. Juan 8:44, lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. ¿Sí? Si lo podemos encontrar. Yo tengo aquí solo una partecita. Dice, el que miente es del diablo, porque él miente desde el principio. Él es un asesino y un gran mentiroso. Mire lo que está diciendo. Él es el que miente desde el comienzo. Así que nosotros hemos disfrazado esas mentiritas así chiquitas para pasar el tiempo. Ay, ahorita tuve que mentirme, salí de paso. ¿Cuánto les ha pasado eso? Dijo el pastor, yo veo aquí en el espíritu. Una mentira para salir del paso porque si no me ponían la multa en el trabajo. ¿Cuál es esa mentira para salir del paso? Si usted llega al trabajo atrasado, ay, es que había mucho tráfico. Ay, es que mi guagua estaba enferma. Ay, es que no pude llegar pronto porque me sucedió esto. Y resulta que se quedó dormido. Y esa es una irresponsabilidad. Mire cómo la mentira se hace grande. Entonces, si usted se identifica con el Padre Santo, debemos apartarnos de esos pecados que parece que no tuvieran importancia. Tal vez ya no hagamos las mentirotas que decíamos antes, pero sí hay esas mentiritas disfrazadas. Hoy el Señor le trajo a este lugar, llévese esa palabra, ¿para qué? Para que usted sea bendecido.
Hay otro pecado que el Señor me lo pronunció en el oído, la burla. Esa burla que la tomamos como una broma y hacemos esa bromita sutil, está bien. Hay bromas que son agradables, que nos hacen reír, pero ya cuando se pasan de tono, cuando ya hago una burla en la que yo estoy ofendiendo a la otra persona, ahí está el pecado. ¿Por qué? Porque lo estoy lastimando y la palabra de Dios dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Debemos hacer las cosas correctas. Una burla significa que yo le estoy mirando los defectos a la otra persona y de ahí me río, hago mofa y lo lastimo a esa persona. Tal vez esa persona se sonríe igual con usted, pero no sabemos hasta dónde lo lastimamos, hasta dónde llegó esa palabra grotesca. Entonces, son pecados que están disimulados, pero que nosotros sí los hemos cometido. Cuando uno va haciendo el tema, ay Señor, perdóname si yo he hecho una broma. Es más, yo le doy gracias al Señor porque a veces yo no puedo hacer bromas, la verdad. Y cuando yo hago una broma, tengo que decir, verán que es broma. Entonces en cierta manera le doy gracias al Señor. Entonces, ¿qué? ¿No hay cómo hacer bromas? Sí hay cómo hacer bromas. Pero una broma suave, una broma en la que al otro también le agrade y se sonría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros debemos reconocer si lo lastimo o no lo lastimo a esta persona. Esa es la burla. Los famosos apodos son burlas. Son burlas que le estamos haciendo a la otra persona, tal vez lastimándolos. Mire usted, si nosotros le decimos al esposo, mi hermosito, mi gordito, es un apodo. Tal vez él diga, no me gusta que me digas gordo. Deje de decirle gordo, dígale gordito, no mentira. Pero ahí viene usted reconocer cómo puede decirle a su esposo, a su amigo. Asegúrese de que le agrade ese apodo. Porque imagínese que usted le diga a su esposa, ay, mi gordita, tan linda. Ay, ¿qué me dijiste? ¿Me dijiste que estoy gordita? Y tal vez sea que sí le guste. Y si no le gusta, deje de decirle los apodos. Se convierte en un pecado. La santidad de Dios. Vamos caminando a la santidad de Dios, quitando esos pecaditos chiquiticos, por ponerle una medida. Pero pecado es pecado. Estoy lastimando a mi hermano, estoy lastimando a otra persona. Ahí viene el famoso bullying. Yo doy consejería. El bullying que reciben especialmente los niños es mortal. Por los famosos apodos, por las famosas burlas que nos hacen reír a los demás, pero que no sabemos cómo se siente este joven, este niño. Entonces, si nosotros decimos nuevamente que somos hijos de Dios y que Dios nos ha dicho que seamos santos, tenemos que trabajar en esa santidad. Hoy el Señor le está hablando, así que considere la voz de Dios. Este mensaje yo no lo hice anoche, lo hice hace un mes atrás, porque el Señor es el que conoce cada corazón, cada vida. Quiere bendecirnos el Señor. Así que dejemos la burla, dejemos los apodos. Tal vez hay apodos que les guste. Aquí conocemos un hermano que yo siempre le pregunto, ¿qué si te gusta que te digan ese apodo? Y me dice, sí. A él le encanta que le digan ese apodo. Dice, solo mis amigos me dicen ese apodo. Entonces yo lo dejo así. Esa parte, considérelo usted. Asegúrese de preguntarle a alguien si te gusta lo que te estoy diciendo. Efesios 5:4. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice
que no debemos hablar palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Me voy a quedar en la palabra truanería. Esta palabra tiene algunos significados. Se asocia a la degradación, a la maldad, a la picardía, a la vulgaridad. Y nosotros a veces, claro, yo no soy vulgar, yo no estoy haciendo cochinadas, pero el momento que yo cojo una cochinada o una vulgaridad para hacer un chiste, ahí es donde está el pecado. Estoy resaltando un pecado que le desagrada al Señor. Esta truanería, por lo general, es la vulgaridad en el área sexual. Muchas personas, lamentablemente, hemos cogido esta partecita de la homosexualidad para hacer chistes, para hacer bromas, para hacer todo lo que no le agrada a Dios. Y la parte del homosexualismo, que es una inmoralidad sexual que la Biblia lo habla, también nosotros nos hemos deleitado en algún momento haciendo mofa, haciendo chiste, la vulgaridad, realzando un pecado que le desagrada a Dios en gran manera, porque esa es una maldición, es un pecado. Entonces, hemos escuchado, es que me vestí, me pongo la vestimenta de un homosexual, doy los movimientos del homosexual. ¿Qué estoy haciendo? Exaltando, y todos nos hemos reído, exaltando ese pecado. Todos nos hemos reído alguna vez, absolutamente todos. Pero hoy el Señor está hablando a su corazón, que Dios nos dé esa abierta de oídos para decir, Señor, yo quiero ser santo como tú. Hay una parte en la Biblia que yo quiero que usted se la lleve. Efesios 5:3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. La versión lenguaje sencillo dice, ustedes son parte de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. Está diciendo, ni siquiera debemos hablar de esos pecados. No es que no los podamos hablar, pero aquí está diciendo la magnitud del pecado. Entonces dice, ni siquiera lo hablen, ni siquiera lo mencionen. Y a veces nosotros nos hemos burlado de ese pecado, resaltando y riéndonos. Entonces nosotros decimos, bueno, es que es algo que nos hace reír. Es el goce en la casa. Ya tenemos hasta quien se vista, ya tenemos hasta quien hace la manera de hablar, cómo se camina y todo, y nos hace reír. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ni aún se hable, dice, de estos pecados inmorales. Dios en su infinita misericordia dice que si nosotros somos débiles, Él está allí para levantarnos y ayudarnos. Así que la santidad, no podemos decir no soy santo, pero sí debo trabajar. Por eso dice, sed santos como yo soy santo. Nos está dando a nosotros la opción de caminar haciendo lo correcto delante de Él. Así que si usted hoy el Señor le está hablando, lo más lógico será que esas palabras, esos chistes grotescos se vayan de nuestra vida. Las burlas se vayan de nuestra vida. Pecados que están como diciendo, no hago nada malo, no le lastimo a nadie, pero sí lastimamos. Sobre todas las cosas, acuérdese lo que dice Dios aquí, ni aún se hable, dice, entre vosotros. Segunda de Corintios 6:16 dice la palabra del Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El templo donde habita el Espíritu Santo somos nosotros. ¿Se puede usted imaginar
el templo del Espíritu Santo lastimando a otra persona, donde está el Espíritu, lastimando a otra persona, poniendo sobrenombres y realzando un pecado que le desagrada a Dios, ahí cuidado. Cuidado que el Espíritu Santo esté llorando y no nos demos cuenta. Hay personas que lamentablemente están bajo este pecado de la homosexualidad. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Clamar, orar al Señor, pidiendo por estas personas. Esa es la santidad de la que habla el Señor, la misericordia. Hay una mujer en la Biblia, en Lucas 7:36, es larga la historia, pero dice que esta mujer era una mujer pecadora, una mujer que no exactamente dice qué pecados cometía, pero dice era la mujer pecadora. Esa mujer supo que Jesús llegaba a la casa de un fariseo. Entonces esta mujer dijo, yo me voy para allá. Dice que cuando entró a la casa del fariseo, esta mujer se arrodilló llorando al Señor a los pies de él. Y dice que caían las lágrimas y con sus cabellos secaba esas lágrimas. Y después dice que lo besaba al Señor Jesús y que de ahí le puso un perfume porque llevó un frasco de alabastro. Era un frasco que es hecho de piedra y dentro de eso había el perfume. Y esa mujer dice, le empezó a regar el perfume a Jesús. Esa mujer pecadora estaba reconociendo que necesitaba el perdón de Jesucristo. Esa mujer estaba quebrantada y lloraba y decía, en sus lágrimas estaba diciendo, yo cometí esto, este pecado lo cometí, perdóname. Sabía y reconocía que Jesús era el único que lo podía salvar, que el único que le podía perdonar los pecados. Y esta mujer estaba ahí arrodillada, esta mujer estaba humillada delante de Dios. Si hoy nosotros reconocemos que Jesús nos puede perdonar todo lo que hemos estado diciendo en este tiempo, mintiendo, haciendo chistes desagradables, haciendo groserías. Si usted coge esta enseñanza de la mujer pecadora, yo no le estoy diciendo usted es pecador, pero sí le estoy animando y diciendo que nos arrepintamos de todo lo que hemos hecho mal. En eso se basa el nombre santo de Dios, en que a nosotros también nos ha dicho que seamos santos y poder quebrantar nuestra alma y decirle, Señor, aquí estoy. Dice que Él no se aparta, que Él vive con el corazón humilde, con el corazón quebrantado. Ese corazón que dice, ay, ya la regué, te pido perdón. Ese corazón que dice, chusa, anoche nomás hice un chiste medio raro. Te pido perdón, Señor. Es esa mujer pecadora la que nos está enseñando que nosotros debemos caminar a la santidad. Cuando esta mujer dice, se arrodilló, demostrando la humildad que tenía, reconociendo que Dios le podía salvar y perdonar sus pecados, habla de la humildad. En este tiempo, esa mujer fue en ese momento que se humilló. Nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, también podemos hacerlo. Pero no solo ahora, sino que decir, Señor, ayúdame a caminar humilde. Porque dice que al corazón humilde nunca lo va a rechazar Dios. Que Él habita allí, que Él habita en el corazón humilde. La humildad significa, yo reconozco quién soy. No por lo que tengo, no por el dinero que tenga, sino porque soy hijo de Dios y debo caminar en esa humildad. Así que, mi amada iglesia, el nombre de Dios santo, Kadosh. Hoy el Señor te dice a ti, eres santa. Iglesia santa, apártate del pecado. Camina a esa santidad que Dios quiere. A mí me encanta esta parte porque el Señor confía tanto en nosotros de que sí podemos llegar a esa perfección. Pero nosotros mismos nos hemos encargado de decir, no,
es que yo soy imperfecto, yo soy humano, yo soy débil. Pero dice la Biblia que tenemos un Dios que se puede doler de nosotros y que Él nos puede levantar, porque Él fue tentado igual que nosotros. Así que el Señor Jesucristo está en este lugar y Él está aquí. Acérquese a Él y dígale: Señor, perdóname. Inmoralidades sexuales no le agrada al Señor. Isaías 66:2, para terminar. Yo miro con bondad al pobre y afligido de espíritu, que respeta mi palabra. Yo miro, dice, con bondad al pobre. Yo miro con bondad al afligido de espíritu, que respeta mi palabra. Hoy le hemos enseñado acerca de las truhanerías. Respete la palabra de Dios. Mirar significa que el Señor está allí. Te estoy mirando, te estoy protegiendo, te estoy cuidando. Así que, mi amada iglesia, hoy el Señor le dice: tú eres santo. ¿Cuántos quieren identificarse con ese nombre? Que no es difícil. ¿O sí es difícil? Si nos presentamos delante de Dios, si buscamos al Espíritu Santo, Él nos va a guiar por ese camino. Él nos va a llevar por ese camino. Así que la mentira fuera. Voy a pedirle que se ponga de pie. Solo tú eres grande, habitas la eternidad.